Graciela, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hurgamos en instituciones, hurgamos en gente de la política, pero también en vecinos, que sabemos que tienen cosas para decir. Yo quiero preguntar, y bueno, te soy una mujer comprometida, bastante verborrágica, por cierto, Sí. pero bueno, has contribuido también con tu desarrollo al crecimiento de Pinamar, por qué no decirlo, como todos, y dije, ¿por qué no, Graciela? ¿Dónde naciste? Yo nací en Capital Federal. Soy hija de inmigrantes españoles. Mi papá era hijo de italianos. Escandizo. Escandizo, hijo de italianos, calabreses. Mi mamá, no, de Granada, española. Bueno, nací en Capital Federal. Mis viejos eran grandes. ¿Hermanos? Hermanos, tengo una hermana. Tengo una hermana mayor que yo. Mayor. Un año mayor que yo. Bien. Viviendo en Buenos Aires. ¿En qué parte de Buenos Aires naciste? Nací en Palermo, en Córdoba y Firroy, en el barrio de Palermo. Linda zona. Sí, sí, mis abuelos tenían una casa ahí y vivíamos todo el núcleo familiar ahí. ¿Y tenés algo ahí todavía? O... Nada, absolutamente nada. Cuando yo era muy pequeña, tenía 6 años, mi mamá falleció en un accidente. Y bueno, la familia se desmembró y a mí me criaron mis abuelos. ¿Qué supone perder la madre a los 6? Supone un golpe terrible, muy fuerte. Lo que pasa es que como nosotros vivíamos en la casa materna, ¿no?, de mis abuelos, se sintió, pero nunca me faltó la figura maternal porque la suplantó mi abuela. Tu abuela. Y mi abuelo suplantó a mi papá. Bien. Porque, bueno, mi papá se fue de casa y medio como que nos abandonó. Lo encontré de grande. Cuando ¿Se ya fue? Se fue de casa. Y ¿A tus 6, 7? A los 6. Mi hermana tenía 7 años y yo tenía 6 cuando ¿Y falleció. te lo explicó después? No supo hacerlo. Se fue de casa, lo veía, de vez en cuando venía, pero era como una visita. O sea, a mí me criaron mis abuelos. O sea, la imagen paterna fue la de tu abuelo. La imagen paterna ¿Cómo fue... se llamó él? Decían Pepe, pero era José. José. ¿Y tu padre lo viste esporádicamente? Lo vi esporádicamente, venía como con culpa. ¿Él rehizo su vida? Él rehizo su vida. ¿Tuviste más hermanos? Así? No tuve más hermanos. Él rehizo su vida y lo vi cuando se enfermó y estuve el día que se murió. Ya grande, era concejal de Pinamar, fue en el año 84, ahí lo vi por última vez. Pero bueno, sacarse algo? Nada, decirse... porque él estaba muy enfermo, nada. Fue como el perdón, digamos, esa cosa maravillosa que entendí que tenía que ser así. Yo fui a perdonarme y a perdonarlo, con mi hermana, a perdonarlo y perdonarme. Esa cosa me dio mucha tranquilidad. Se murió el día que lo vi. En la operación se murió. Pero por suerte tenía mis abuelos que eran muy grandes, pero bueno, estudié gracias al dinero que dejó mi mamá, porque mi mamá era una mina muy emprendedora. ¿Qué hacía tu madre? Mi mamá hacía sombreros y hacía alta costura. En España ellos hacían mantones de Manila, bordaban. ¿Y dejó ahorros? Dejó ahorros. Ella tenía un local en Santa Fe y Ayacucho, en pleno Barrio Norte, de modas. Cuando falleció, esa parte de dinero que nos tocó a mi hermana y a mí fue puesta bajo un juez de menores y eso me permitió estudiar. Cuando la plata se terminó, mis abuelos eran muy grandes, ya había fallecido uno de ellos, estaba con mi abuela sola y eso hizo que no pudiera seguir la universidad. ¿Qué estudiaste? Y estudié todo el secundario y 2 años que pude hacer así, a los ponchazos, en la Escuela de Bellas Artes, en la General Pueyrredón. ¿Qué hacías en Bellas Artes? En Bellas Artes entré porque quería ser profesora de dibujo y pintura. Ajá. Pero bueno. No imaginaba esa vocación en vos. Sí, yo pintaba. Mi abuelo era ebanista. Era un tipo sumamente leído, sumamente culto. Él no fue a la escuela, pero sabía
Tremendo, tremendo Pepe. lo que sabía. Pepe. Sabía mucho. ¿Azúcar o edulcorante? No, edulcorante, porque soy diabética. Sabía. Sabía mucho. ¿Cómo llevas la diabetes? Muy bien, porque quedé diabética después de la operación, me sacaron un pedazo de páncreas. Eso fue consecuencia del estrés terrible que tuve cuando falleció Roberto. Y bueno, me sacaron la cola del páncreas porque pensaron que tenía cáncer y el vaso y quedé diabética. Y desde entonces... Y no era cáncer. No, por suerte no, acá estoy. Pero preventivamente ellos pensaron que sí, y en el hospital alemán no te hacen biopsia, van directamente y te operan, te ¿Y lo tantos sacan. kilos perdidos, Graciela? Sos otra mujer. Sí, sí, soy otra mujer, porque bueno, tuve un mes internada. Después de la operación, era una operación, según ellos sencilla, no lo fue. Se me hizo una fístula. Tuve una infección muy grande y estuve un mes internada. Bajé 32 kilos. Impresionante. Sí, después volví a aumentar, pero bajé 32 al principio. Pero ahora mantenés, digamos, unos cuantos kilos menos. Y Me cuido, saludablemente. claro, porque no puedo hacer ninguna cosa. O sea, me tengo que cuidar mucho. Soy diabética y como lo que tengo que comer, me cuido mucho. ¿Cómo llegas a Pinamar? ¿Cómo llegó a Pinamar? Una cosa increíble fue. Yo me caso con Roberto. A Roberto lo conozco en el trabajo. La plata que dejó mi mamá se terminó y tuve que salir a trabajar. ¿Dejaste Bellas Artes? Dejé Bellas Artes y salí a ¿Y a trabajar. dónde te metiste a trabajar? Y empecé a buscar trabajo y tenía el secundario nada más. Pero así todo, empecé a buscar el diario todas las mañanas y un día veo un aviso cerca de Córdoba y Firroy, que era en la calle Arévalo. Era una empresa que se llamaba Cane, hacía pistolas para pintura, aspersores y demás. Y fui a pedir trabajo y buscaban un cardista. Te estoy hablando en el año 74, 75. No había computadoras, no había nada. Todo se manejaba con un sistema que se llamaba Cardex. El Cardex eran unas tarjetas por las cuales vos llevabas el stock. Tenía que ser muy prolijo, pero todo era manual. Fui a pedir el trabajo, no sabía lo que era un Cardex. ¿Te lo dieron? Le di lástima. Al jefe de personal me hizo unas preguntas y él se dio cuenta que yo no lo sabía. Entonces me dijo, esto es una regla de 3 simple. Inmediatamente lo supe hacer. Digo, no me van a llamar. Me llamaron y obtuve el trabajo. ¿Y ahí conoces a Roberto? Ahí conozco a Roberto. ¿Él trabajaba ahí también? Él empezó a trabajar ahí, estaba haciendo la facultad de noche, la nocturna en la tecnológica. Y ¿Qué estudiaba? Estaba estudiando, él hizo la técnica en Martínez y estaba estudiando en la tecnológica una parte de ingeniería. Y bueno, él estaba trabajando ahí y nos conocimos ahí. Se ponen a noviar. Él estaba de novio. Apa. Él estaba de novio, pero nos empezamos a hablar y creo que nos enamoramos profundamente. Fue eso, nos enamoramos profundamente. Él estaba saliendo con alguien, pero fue así, nos enamoramos 75 profundamente. más o menos. Sí. En plena situación también del país. En la fábrica era una metalúrgica. Nosotros, en ese momento, estaba Isabel Perón. Había paro y movilización, venían los colectivos a la fábrica y se Lorenzo llevaban... Miguel ya había llegado, Sí, ya era fuerte. sí. La UOM era Lorenzo Miguel. Claro. La gente... Había paro y movilización permanentemente. Se vaciaba la fábrica y si no ibas... yo no, porque estaba en la parte de administración, pero eran años muy complicados. ¿Y hasta cuándo trabajaron ahí? Ahí trabajamos hasta el 70 y cuando el golpe de Estado. Vino el golpe de Estado y Roberto, me caso con Roberto y él me dice, esto no se puede, acá no se puede vivir, acá no se puede estar. Me dijo, quiero que dejes de trabajar. Era todo complicado, a la noche no se podía salir. Fue terrible, esos años fueron ¿Y terribles. ustedes dónde vivían?
en Córdoba y Firrot, en la casa de mi abuelo. Vivíamos con mi abuela. Y bueno, mi hermana iba a la facultad, estaba estudiando arquitectura. Empiezan a desaparecer amigos, gente muy cercana. Ahí decidimos, viene una propuesta a Roberto de su primo, que tenía una fábrica de bloques acá en Ostende, si quería venir a trabajar y hacer los bloques. Y aparte, como éramos tan jóvenes y tan aventureros, se animaban a todo. Nos animamos a todo, así que nos vinimos. Así fue la llegada. Así fue la llegada acá. A una fábrica de bloques. A una fábrica ¿Dónde de era? bloques. En Ostende, en Cairo y Sarandí. Cairo y Sarandí. En Ostende estaba la fábrica de bloques. ¿Y cuánto tiempo estuvo la fábrica ahí? La fábrica de bloques estuvo 2 años, hasta que mi abuela falleció, se vendió la casa de Palermo, y con ese dinero pusimos el corralón. Ah, mirá. Así fue. Así fue como empezamos con el corralón de materia de construcción. Roberto seguía haciendo bloques, pero ya teníamos el corralón, empezamos alquilando, luego compramos y así empezó. Y empezaron a hacer la así historia empezó. comercial. Claro, y nos quedamos acá. Claro. Nos quedamos los acá. hijos. Los hijos, que después mi hijo emigró, se fue a vivir a Buenos Aires, se casó. Sigue en los medios, Roberto. Roberto sigue en los medios, es subdirector de Radio 10. Mirá vos. Sí, sigue en los medios, estudió en el ISER, se recibió, estuvo en muchos medios. Un apasionado, Roberto. Un apasionado. De muy chiquito, me acuerdo. Un apasionado. Me operaba, era chiquito él. 13 años, claro. Le operaba a Badía. Sí. Con 13 años operaba la radio de Badía. Amaba la radio, le encantaba. Está en Radio 10 ahora. En Radio 10. ¿En tu hija? Mi hija no, mi hija vive acá con mi nieta, pero no hace ninguna actividad en este momento. ¿Tenés una nieta? Tengo 13 nietos, 2 de Roberto. 2 de Roberto y 1 de mi hija. Bien. Son mis soles. Y claro. Mis soles. Pero lindos, muy lindos. ¿Qué es eso de descubrir el amor de abuela y de nieto? ¿Qué es eso de descubrir? Mira, cuando nació primero Alma, cuando yo estaba en la clínica en Madariaga y me la dieron, casi me muero, se me explotó el corazón. Literalmente, el corazón se explotó y no podía parar de llorar porque era como que seguía en ese bebé. Mi hija, yo me veía, fue una cosa, fue una explosión, no podía, tal es así que me agarró el médico, me sentó, porque no podía parar, fue una cosa. Luego con los otros 2, que son varones, me pasó, fue una alegría inmensa. Pero ya había una. Pero ya estaba el primer nieto fue una cosa increíble. Muy movilizante. Muy movilizante. Es tremendamente increíble. ¿Veredicto de su café en Ojalabar? Exquisito. A mí me encanta el café. Amo el café. Soy fanática del Y café. más si es de Ojalá, tenés que decir. Y más si es de Ojalá, seguro. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Bien esa presión, bien. ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? No te pide... ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios!
Bueno, hablemos un poco de la política. ¿UCR desde siempre? No. Realmente no. O sea, ¿Socialismo, comunismo, por dónde venía él? venía por el tema del socialismo. Mi abuelo era comunista. Él huye de España en la época franquista. Llega acá y aunque yo era pequeña, estas cosas de hablar de la... En la casa se hablaba de Sí, pero por supuesto, siempre se habló. Pero luego, acá, conocí gente maravillosa como, no sé si te acordás, de Mario Dicep. Mario. Claro. Mario. Entonces, claro, Roberto era radical. Roberto era del partido. Siempre fue radical. Nunca, siempre, en los peores momentos, siempre fue radical. Cuando llegamos acá, viene la época de la terminación de la dictadura y el llamado a elecciones generales. Alfonsín gana la interna, por fin, porque hacía mucho tiempo que la perdía la interna, gana la interna y se hace Renovación y Cambio. En Renovación y Cambio, que fue en los años fines del 81, principios del 82, ya acá se abre el comité. Se abre un comité y yo voy al comité a afiliarme. ¿Te convence Roberto o no? No. Mi abuelo hablaba muy bien del doctor Ilia. Bien. Él él era socialista, filocomunista, pero él decía que la persona que había sido maravillosa para esta nación, la gente la votó, la echó. El peronismo lo echó y fue el doctor Ilia. La decencia, la gestión maravillosa, porque lo que pasa es que hay que leer. Su gestión fue increíble, la gestión de Ilia. En educación, pagó la deuda pública, no había deuda. Vamos al 81. Vamos al 81. Al 81, 82. No me querían afiliar. ¿Razón? Razón, joven y mujer. ¿Quiénes estaban por entonces? Estaba Nicola, estaba Cigarreta, eran todos de la línea, digamos, más radicalizada y más era una línea de derecha del radicalismo, ¿no? Ellos eran balvinistas auténticos. Bueno, todo esto era un fluir. Alfonsín a mí me maravillaba. Me encantaba. Claro, a mí me encantaba lo que decía, porque yo, ¿sabes qué? Yo voto ideas, pero voto personas. Yo no te voto un ladrón, nunca. Y él me daba esa seguridad de los años terribles que habíamos pasado, esos años oscuros, de que con él íbamos a poder. Bueno, no me afilian. De la mano de Mario Dicep, me afilian. Entro de la mano de él al comité y dice, a esta chica la afilian. Y como él... La chica revoltosa. La chica revoltosa, no, todavía no era tan revoltosa, no. Bueno, me afilian. Ahí se va una interna, que es Caporale, con Renovación y Cambio, y había otras personas que eran la parte balvinista. ¿Quién se postulaba en esa interna? La interna era... ¿cómo se llamaba? Él tenía una inmobiliaria. ¿Inmobiliaria? Sí, ya me voy a acordar, Porque luego, cuando gana la interna y gana la intendencia, Pedro fue tan generoso que lo nombró secretario de gobierno. Fue su primer secretario de gobierno. El primer secretario de gobierno... Me pasa la memoria a mí también. Bueno, ya me voy a acordar. Pero el primer secretario de gobierno fue este hombre que tiene un balneario. No. Primero nombra a una persona que tenía un balneario y como era incompatible, lo deja. Y ahí le pide y lo llama a esta persona que ahora no me acuerdo, ya me voy a acordar, y lo nombra secretario de gobierno. Porque él decía que el radicalismo tenía que estar todo unido. Déjame una línea de Donati Caporale. Un hombre extraordinario, un hombre con sentido común. No hay más. No hay más. Porque él no había estudiado, pero sabes que tenía un sentido común y sabía lo que quería. Y sabía las palabras de Raúl Alfonsín tal cual.
era su fin. Era un buen hombre. Un buen hombre. Un hombre decente, muy decente. Lo que sobrevino luego... Lo que sobrevino luego fue una gran tristeza, porque el partido se partió, las cosas se pusieron mal. Él confiaba mucho en una persona que era Sconiamilo lo traiciona y se hace una interna. Gana Sconiamilo porque no es que gana Sconiamilo, ganó Pedro, pero en aquel momento la carta orgánica partidaria decía que tenías que tener más del 55% de los votos para ser reelecto como intendente. ¿Por qué lo traiciona? ¿Por qué lo traiciona? Porque él le dice, y estábamos todos, que lo apoyaba, que se va. Y de pronto aparece formando una lista. Así, de pronto aparece una lista. Y bueno, y apareció esa lista y él no llegó a tener el 56% de los votos, llegó al 51%, creo, y él la había ganado, Caporal le había ganado. Pero bueno, la carta orgánica era esa, después se reformuló. Y bueno, y después vino lo que vino, un desmanejo, bueno, ya nosotros no teníamos injerencia. Una destitución. Una destitución, después una vuelta, termina y gana Altieri en los 90. Pero terminó siendo que Sconiamilo estuvo... Sconiamilo terminó la gestión. Absuelto por justicia. Sí, terminó absuelto. Y después Altieri. Después Altieri con 20 años en la gestión. ¿Qué te pareció la primera gestión de Altieri? Los primeros años de Altieri me parecieron fabulosos. Buenos, hasta que llegó Chabrán al pueblo. ¿Vos decís que ese fue el quiebre? Ese fue el quiebre. Era una buena unión vecinal, había de todo, había radicales, peronistas. Pero Chabrán andaba ya por acá. Chabrán no andaba por acá. Chabrán viene y hace negocios, compra para hacer glorias al golf, que después se termina dividiendo y vendiendo por loteo, hace el Arapacis y pasa de lo de José Luis Cabezas en el interín, que eso fue tremendo para este pueblo. Qué verano ese, ¿no? Terrible. Qué verano, qué años, qué terrible. Porque no sabíamos quién era quién. Fue tremendo. Haber matado a José Luis Cabezas acá fue tremendo. Porque realmente nunca supimos la verdad. Él se pegó un tiro, Chabrán. Pero nos hizo mucho daño. Eso que es dejar que entre el poder del dinero, una mafia, porque había una mafia, nunca lo vamos a saber, en realidad. Bueno, a la par también se nacionalizó aquel vecinalismo que había comenzado con intenciones de... A la par hizo un arreglo con el justicialismo y tomó los votos del justicialismo y se terminó... Pero quiero decir, ¿fue menemismo? Fue menemismo, fue dualismo no, Siolismo. Fue menemismo, siolismo seguro. Fue menemismo, fue siolismo y se terminó la unión vecinal. De hecho, hoy ya no existe más, porque si hubiese sido una unión vecinal, hoy seguiría estando. ¿Qué le ha pasado a Propin, con esto de no supo heredar lo que... En realidad yo creo que Propin se equivoca cuando hace alianza con el masismo. Es una visión muy subjetiva. Jamás hubiese hecho una alianza ni con el masismo, ni con el Cambiemos, ni con el radicalismo, con nadie. Lo dejaría porque ya tendrían que haber mirado lo que le pasó al MUP. Ellos tendrían que verse reflejados en eso. Lo que pasa es que ellos miraron lo que le pasó a Yesa en la elección y con el arrastre nacional. Bueno, pero es diferente. No, es diferente. Una unión vecinal es una unión vecinal. Yesa es del PRO y es un partido político. Ahora a nivel nacional, antes era de la capital federal. Es diferente, totalmente diferente. Vos podés hacer alianzas, pero un partido vecinalista, no. ¿Cómo ves el presente de Pinamar, justamente con Yesa? Y yo ni lo conozco. No lo conozco y no sigo sus redes sociales, porque a mí me gusta la gente que puede hablar con cualquiera y no habla a través de las redes sociales con un film o con levantando pibes. Eso no me gusta. No me gusta el timbreo. A mí me parece que la gente hay que verla en instituciones, ir a los clubes. Pero esto del timbreo, bueno, es algo nuevo puesto y lo hacen todos los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Creo que se puede ver a la gente de otra forma. De Como hecho, que el marketing le ganó a la política, ¿no? sí, acá es, menos mal que existe Internet. Si no existiera Internet, tendrían que hacer lo que hicimos nosotros en el 80. Juntarse barrialmente, en la calle, tomar un mate en un club. Ahora, los dirigentes de tu partido también han emprendido ese El camino. Partido Radical no existe. Terrible. Chan. El Partido Radical no existe. No existe a nivel nacional, ni provincial, ni a nivel local. El Partido Radical no existe. Entregó la llave. Yo creo que se acomodó. Creo que buscó la facilidad. Yo prefiero perder, es muy subjetivo, yo prefiero perder con dignidad. Yo no acepto un tercer puesto. Yo no. Yo prefiero ir como hizo Gesell, que acá dicen que no, ir a una interna. Y yo si pierdo y te acompaño. Y si no, porque no somos iguales. No somos iguales. De hecho, Elisa Carrió no es igual que Mauricio Macri. Bueno, daría la sensación que Taurizano y Ventoso, básicamente ellos, están haciendo todo el esfuerzo para parecerse mucho. Yo creo que de Taurizano no quisiera hablar porque no tengo nada bueno para decir de ella. De Ventoso lo que tengo es una gran tristeza, porque yo lo quiero a Lucas. Antes lo admiraba, ya no. Esa es la diferencia. Yo lo admiraba su tesón, su decisión, lo que pensábamos igual. Yo creo en las personas que hacen una alianza. De hecho, yo trabajé mucho cuando se conformó la alianza, en el año 99, cuando gana De la Rúa. Nosotros trabajamos mucho, la quinta sección electoral, y yo trabajé mucho por la Carta de los Argentinos. Me parecía la Constitución nueva, esa Carta de los Argentinos. Era la apertura a una cosa maravillosa. Yo no lo veo así. Yo creo que el rol, por ejemplo, del concejal Ventoso tendría que haber sido marcar la cancha como hace Carrió. No me gusta esto, y decirlo, y no de aquietar las aguas, porque se desvirtúa, se desfigura y pasa a ser una persona. Está Porque bien. además su condición ha sido esa siempre, ¿no? Es una persona sumamente inteligente y capaz. Es increíble que yo lo veo desdibujado. Adormilado. Lo veo desdibujado, porque hay cosas que sé que no le gustan. Y no hay esto de dejar las aguas quietas. No, vos tenés que decir lo que te parece, porque es tu convicción. ¿Dónde están las convicciones? Graciela, me quedó corto el tiempo. Bueno. Vamos a repetir el café porque me queda mucho. No te quise preguntar sobre tu amor, el amor de tu vida. No, porque me voy a poner a llorar. Ya lo estuvimos hablando en privado, Sí. pero bueno, decir que tengo un gran recuerdo de él. Sí, gracias. Como un gran ser humano, Gracias. buena persona, muy Sí. generoso. Y bueno, para terminar, ojalá qué cosa, estamos en Ojalá Bar, ojalá que para Pinamar. La verdad, ojalá para todos los argentinos. Ojalá que este gobierno encuentre el camino y que de verdad sea equitativo. No lo es. No lo es. Y que sea profundamente democrático. No lo es. No lo es. Hay un relato. Los anteriores tenían un relato tremendo. Estos también. Gracias. De nada.